El cementerio. Jeffrey detuvo su bicicleta para observar de cerca la casa de la que tanto habían hablado sus amigos la noche anterior. Pero es una casa normal. No veo por qué tanto misterio, se preguntó el joven mientras tomaba unos cuantos sorbos de agua de su termo y miraba desde lejos aquella propiedad. Era un grupo de 5 amigos que, desde muy niños, compartieron grandes vivencias y ahora en su adultez habían vuelto a reencontrarse. Sammy, la líder de ese grupo selecto de muchachos, era quien los impulsaba para que la siguieran en aquellas locuras que tanto la emocionaban. La noche anterior a ese domingo y en vísperas de Halloween, en casa de Harvey, ella les había narrado las cosas extrañas que sucedían en la mansión Sawatsky, la manera tan insólita en la que había muerto la familia que habitaba la casa. Pero lo más escalofriante era lo que se rumoraba sobre la abuela y la niña de aquella familia. Muchos chismeaban que se trataba del espíritu de ambas mujeres que rondaba aquellos parajes y como tal la vivienda. Otros, sin embargo, aseguraban haberlas visto correr por en medio de los matorrales cerca de la casa y entrar estrepitosamente en ella. Pero lo cierto era que esta historia los había dejado extremadamente intrigados y con ganas de vivir una nueva experiencia. La cita era en el viejo árbol frente a la casa Sawatsky, a las 7:30 de la noche, casi para oscurecer. Lori y su hermano Jacob fueron los primeros en llegar. Sammy se había retardado un poco. Tenía que llevar de camino a sus pequeñas hermanas, donde unos familiares, para salir en búsqueda de dulces aquella noche, pero había cumplido la cita finalmente. A las 7:45 fue llegando Jeffrey montado en su bicicleta, un poco nervioso y con los lentes empañados por la neblina causada por el frío tan aterrador que abrigaba la noche. Solo faltaba Harvey. Seguramente una chica lo había retardado. Los 4 amigos estaban ansiosos. Sammy miraba el reloj mientras fumaba un cigarrillo, un poco molesta por la tardanza. Muchachos, ¿ustedes están viendo lo que yo veo?, exclamó impresionada Lori al acercarse un poco más a la mansión. ¿No es Harvey el que está sentado en las escaleras de la casa? No, ¿cómo se te ocurre? Con lo cobarde que es, ¿cómo va a llegar primero? Y es más, ¿sentarse allí solo? Prorrumpió Jacob, su más leal y fiel amigo. Seguramente es quien cuida la casa. ¿Harvey? ¿Harvey?, gritó fuertemente Jeffrey, quien también estaba seguro de que se trataba de su amigo. Sí, muchachos, es él. Puedo reconocer esa chaqueta roja a kilómetros de distancia. Tengo una igual a la de él. El joven estaba acurrucado sobre las escalinatas de la entrada, con la cabeza gacha, recostada sobre las rodillas y moviéndose de una manera muy extraña. Nadie quería acercarse, hasta que su mejor amigo, Jacob, decidió hacerlo,
y comprobar qué era lo que estaba pasando con él. Harvey, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás ahí solo? Le hablaba inseparablemente mientras movía los hombros intentando robar su atención. Los demás están ahí. Vamos a entrar a la casa. No, no, la casa, no. Ellas saben, lo saben todo. Eran las palabras sin sentido que repetía una y otra vez aquel joven mientras tomaba la cabeza y le escurría un espumarajo por los labios. Entre todos lograron calmar a Harvey, quien perdido en sus pensamientos se dejó llevar por sus amigos y lentamente ingresaron a la mansión. La puerta principal tenía unos querubines labrados en acero, pegados uno frente al otro, como invitando a seguir. Lori corrió lentamente la manija y fue abriendo aquella puerta que a simple vista no mostraba nada en particular. La casa lucía abandonada por dentro, deteriorada a causa del desuso. Todos los muebles estaban cubiertos con mantas y un olor a polvo y a moho que se regaba en derredor. Frente a la entrada había una gran escalera espiral que comunicaba el segundo y tercer piso, y un tragaluz de techo permitía pasar claridad que la luna llena les regalaba en aquella noche de Halloween. Todos estaban bastante nerviosos, como impactados al ver aquel lugar que tanto hablaban, cuando de repente algo se movió en medio de los muebles del salón principal. ¿Quién anda ahí? Profirió Lori, alumbrando con la mano temblorosa el salón del fondo. Muchachos, no se muevan. Jeffrey, Susurró Sammy intentando detenerlo. no vayas, puede ser peligroso. Chicos, Harvey no está. Al entrar a la casa estaba detrás de mí, pero ahora no lo veo. Farfulló Jacob, angustiado y mirando para todos lados. ¿Y si fue él quien se escondió detrás de los muebles? No, no fue él. La sombra que vimos era pequeña. Harvey es demasiado alto, lo hubiésemos reconocido. Es otra persona. Desde la parte superior de la casa se escucharon unos maullidos, sonidos bastante aterradores de alguien que se quejaba. ¿Escucharon? ¡Es Harvey! ¡Algo le está pasando! Exclamó desesperado Jeffrey, quien subió las escaleras de dos en dos inmediatamente. ¡Harvey! ¡Harvey! ¡Dime dónde estás! ¡Háblame fuerte! De esta manera, todos se habían dispersado. Lori daba vueltas en el salón principal, alumbrando con la vieja linterna de su hermano. Jacob y Sammy buscaban aquello tan extraño que se movía entre los muebles cubiertos por el estudio y un pasillo que daba a la cocina de la casa. Y Jeffrey recorría cada uno de los corredores de aquella mansión buscando desesperado a su amigo. Jacob caminaba tomado de la mano de Sammy cuando sintió que de un tirón la arrebataron y se la llevaron. Todo fue tan rápido que no pudo ver siquiera quién se la llevó. Empezó desesperado a buscarle por entre los cuartos que estaban después de la cocina. Buscó debajo de las escaleras, pero nada. Era como si se la hubiese tragado la tierra. ¿Jacob? ¡Para! ¿Qué pasó? ¿Dónde está Sammy?
Mira, allá arriba, es una niña. ¿La viste? ¿Pasó? Gritaba desesperada Lori al haber visto por primera vez a Tana, la hija menor de la familia Camille, dueños de la casa. Te lo juro, era una niña. Bastante harapienta, pero te lo juro, así era. Se movía entre las escaleras y nos observaba como extrañamente. ¿Cómo va a haber una niña en esta casa, Lori? Es demasiado horrible para vivir aquí. Más bien, ayúdame a buscar a Sammy, que se la llevaron. La jalaron de mi mano estrepitosamente. Expresaba Jacob llorando y desesperado. Empezó a destapar los muebles para saber a lo que se enfrentaban. ¿Lori? Mira, no son muebles, son tumbas. Efectivamente, los hermanos Lori y Jacob Tolson habían descubierto que estaban en el cementerio de los Camille, adornado en forma de casa y que guardaba cosas más escalofriantes aún. Estaban aterrados, no sabían qué hacer, querían huir, pero no podían dejar solos a sus amigos. Sammy, Jeffrey y Harvey aún estaban en ese lugar, y peor aún, perdidos. De repente, sintieron un fuerte golpe en su cabeza y cayeron desmayados. ¿Hola? Disculpe. Estoy buscando a mi amigo Harvey. ¿Vive usted aquí? ¿Lo ha visto por casualidad? Recitaba angustiosamente Jeffrey a una anciana sentada de espaldas a él y que se peinaba los pocos cabellos que tenía frente a un gran espejo. Al ver la imagen que se reflejó, el joven quedó paralizado. Inmediatamente salió de aquella habitación y empezó a correr desesperado pidiendo auxilio. Pocos instantes después, chocó con un vidrio transparente y cayó desmayado golpeándose la cabeza y expulsando sangre de su frente. Su vista era bastante nublada, pero pudo entrever que aquella anciana le tomó de la camisa y le arrastró a una de las habitaciones de al fondo. Al paso, iba dejando un camino de sangre que cada vez se hacía más delgado. Al llegar a la puerta de la última habitación, la mujer empujó con fuerza, abriendo dos puertas de par en par. Él miraba de reojo mientras la anciana le hacía señas a la niña harapienta para que se fuera y que se escondiera. Por un momento se hizo el dormido y logró que la anciana lo soltase y lo dejase a un lado del cuarto. Cuando sintió que estaba completamente solo, abrió los ojos, mientras se secaba la sangre que le escurría de la frente, que ya casi le cubría los ojos. Se tapó la boca al observar a su alrededor. Rápidamente corrió hacia una esquina y se acurrucó tomándose las rodillas con sus brazos y llorando en silencio desesperado. No lo podía creer. Su amigo Harvey estaba colgado a la pared de madera, crucificado, con clavos y todo, pero estaba de la cintura para arriba solamente. Le faltaban las piernas y escurría sangre de su abdomen. Lloraba tormentosamente, no sabía qué hacer, hasta que escuchó los sonidos de alguien que tocaba la puerta de un mueble grande que había en la habitación. Se acercó y descubriendo lentamente, pudo ver unos dedos que se asomaban intentando abrir. Al estar la puerta libre totalmente, su impresión fue más grande. Sentía que el corazón se le saldría. No podía con tantas impresiones. Era su amiga Sammy. Estaba allí, medio desmayada. Le habían sacado los ojos
y pedía agua. Jacob y Lori despertaron. Estaban amarrados de espaldas uno al otro. La niña los había vestido con sus ropas mugrientas y les había pintado la cara a manera de payaso. Lori lloraba mientras miraba para todos lados intentando buscar ayuda. Jacob forcejeaba las cuerdas queriendo liberarse, hasta que la niña harapienta llegó cojeando, descalza y con un tarro viejo colgado con un alambre, sacó con sus dedos el contenido del tarro y lo puso en la boca del joven. Eran sesos humanos, provocándole repugnancia y obligándolo a escupir inmediatamente. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Muchachos! ¡Estoy aquí! ¡Vengan a ayudarme! Gritaba Jeffrey desesperado mientras la anciana afilaba un cuchillo y lo pasaba por su lengua sutilmente, como comprobando el fin. Los hermanos Tolson vociferaban desesperados, llamaban a Jeffrey mientras le escuchaban quejarse y gritar de una manera desgarradora. Pasaron unos pocos minutos hasta que el chico del piso alto dejó de bramar. Todo quedó en silencio. Instantes después, vieron a la anciana junto a ellos, quien, tomando un cable de luz, los enlazó por el cuello y empezó a ahorcarlos fuertemente. Jacob perdió el sentido inmediatamente, mientras Lori heroicamente luchaba por su vida, forcejeando con la anciana, hasta que poco a poco empezó a ver esas lucecitas que le fueron robando el sentido. Al amanecer, despertaron los hermanos. Seguían con vida. Estaban desatados y tendidos en el suelo de un cuarto viejo que daba al patio. Se pusieron de pie y observaron con más detalle a la luz del día aquel sitio. Pasmados, recorrieron el lugar. La pintura descascarada y con moho en la base de las paredes de las habitaciones vacías daban un aire abandonado a la casa. Sin embargo, por fuera estaba esplendorosa y con una fachada impecable. Ya todo había pasado, o eso creyeron. En el patio posterior, un tupido jardín los aguardaba. En él, plantas exóticas de un verdor pálido se mostraban enfermas. Un olor rancio llegó a sus fosas nasales. La más intrépida se acercó para mirar de cerca el improvisado Edén. Entre el suelo de las macetas vio sangre reseca. Las arcadas no se hicieron esperar, cuando con ojos desorbitados observó, detrás de las macetas de arcilla, habían otras hechas de cabezas humanas. De los cráneos salían pequeñas matas que hacían competencia con el cabello de las víctimas. Al lado de estas, unas macetas de cemento. Cabezas humanas yacían como plantadas, con lenguas afuera y algunas hasta sin los ojos. El grito que lanzó aún retumba en los oídos de quienes buscan respuestas. Maccabi Ross. Colaboración Mirza Mendoza.